Eso es un tema sencillo, pero lo tenemos que conocer bien, porque fíjense, eh, este tema, el abordaje de este tema hace unos años atrás y ha quedado como herencia en muchos médicos y colegas que han salido de manejar con antibióticos. Y se van a fijar ustedes que es para contar con los dedos los que ameritan uso de antibióticos. ¿Ya? Entonces, está con todas las cosas actuales del cuadro diarreico, ¿ya? Haciendo puntualización justamente en esto. Entonces, el tema es síndrome diarreico agudo y enfermedad diarreica aguda, fundamentalmente dirigido a lactantes. Por lo tanto, nosotros, el objetivo es que hagamos conciencia de un manejo correcto de la enfermedad diarreica y además hacer fundamentalmente la prevención para no lamentar los cuadros que son tan graves como la deshidratación. Entonces, en cuanto a conceptualización y generalidades, podemos mencionar que cada vez que hablamos de diarrea, nos referimos a un incremento en el número de deposiciones y disminución de la consistencia, ¿verdad? Eso es, pero fuera del hábito normal, porque fíjense que un bebé puede tener los primeros días hasta 5 o 6 deposiciones media líquidas, que se consideran deposiciones fisiológicas del recién nacido, eso ya lo saben ustedes. Pero después eso alrededor del mes va cambiando y se quedan generalmente, si están con lactancia materna, con 3 deposiciones o 2 deposiciones al día. Si el niño aumenta fuera de este rango habitual, es una diarrea. Pero hay niños que hacen una vez pasado un día, y ese es su hábito intestinal. Entonces, para considerar diarrea, tendríamos que tener por lo menos 3, 4 diarreas en el día, de lo que era pasado un día, ¿cierto? Fuera del hábito intestinal. Es un serio problema de salud en los menores de 5 años, pero decir, así dice el libro, decir menores de 5 años es muy grande, porque el gran problema no es a los 5, a los 4, a los 3. El gran problema es en menores de 2 años, porque estos hacen la complicación, ¿ya? Menores de 2 años, particularmente en los países del tercer mundo. Y cuando hablamos países del tercer mundo, ¿a quiénes nos referimos? A nosotros, está bien, pero además entra Asia, entra África y entra todo Latinoamérica. Y en Latinoamérica hay bolsones de pobreza muy terribles, bolsones, pero obviamente que hay poblaciones también que están en buen desarrollo, ¿cierto? Pero es justamente estos bolsones de pobreza los que se afectan más. En las últimas temporadas han habido replanteamientos etiológicos, patológicos y fundamentalmente terapéuticos que han cambiado. Fíjense, aunque no lo crean ustedes, chicos, hasta la década del 80, que es hace poco, digamos, mediados, casi finales del 80, se pensaba que la mayor parte de las diarreas tenían un origen infeccioso, es decir, bacteriano. Por lo tanto, todas las diarreas las trataban con antibióticos hasta la década de 80. ¿Ya? La rehidratación también era terrible, era endovenosa, bien prolongada. No se conocía muy bien la etiología, porque hasta ese momento, hasta mediados de la década del 80, las patologías, tanto respiratorias, gastrointestinales, se creían que eran bacterias, ¿ya? Entonces, uno de los adelantos ha sido esto, comprobar con estadísticas mundiales que el gran porcentaje de diarrea no era precisamente bacteriano, sino que se compartía. En esa temporada la viral era muy grande y también la parasitaria. En nuestro medio, por ejemplo, la principal causa es parasitaria. Son ameras, ¿verdad? Es la principal causa.
la bacteriana son los menos frecuentes, ¿ya? En cuanto a la patogenia, se la describe bien, se la conoce bien. Sabemos que hay un agente determinante de este cambio, toda la parte que ya conocen ustedes del AMP cíclico, de todo esto para producir la diarrea, que vamos a ver más adelante. Y además el tratamiento cambia, entonces ya no se utilizan antibióticos, se hace prevención y no había suero de rehidratación oral hasta esa época. Solamente en el África se contaba con un suero de rehidratación que venía en bolsita, ni siquiera era como el que tenemos porque no era, digamos, los mismos componentes, era con citrato esto, que podía exponerse al sol y no cambiaba su poder, digamos, ¿no? Entonces se introduce en esa época y han sido dos personajes increíbles que han hecho este cambio. Uno de ellos es un médico uruguayo de bastante edad en esa época, Francisco no recuerdo muy bien, y el otro era uno brasilero, compatriota de los brasileros, gente re joven, dedicada hacia el estudio total. Estos dos personajes, Antonio Facúndez se llamaba, doctor Facúndez, hacen este cambio y demuestran que la utilización precoz del sobre de rehidratación mejoró mucho toda la trayectoria de este cuadro, ¿no? En la epidemiología está atrás. La diarrea está en relación a la pobreza. Todo lo que implica, ya saben, vivienda insalubre, falta de alcantarillado, de agua potable. Fíjense aquí nomás, chicos, en toda la conurbación, en los cerros, muchas veces no hay, aunque ahora creo que la gran parte ya tienen agua potable, pero hasta hace poco se abastecían los lugares más alejados, estos asentamientos nuevos, en turriles, cisternas que traen agua estancada y les dejan en turriles y que les dura una semana o 2 semanas. En esta época la proliferación pero de bacterias, de parásitos, todo es rapidísimo, son aguas contaminadas. La clasificación es muy simple, muy sencilla, ha cambiado porque antes las clasificaciones eran más complicadas. Según la evolución, bien sencillo, agudas y crónicas. Agudas son menores de 15 días y crónicas son mayores de 15 días, ¿ya? Y las agudas generalmente son diarreas infecciosas. En cambio, las crónicas casi siempre son parasitarias, alérgicas o de intolerancia a algún producto. Son más raras, ¿no? Obviamente menos las parasitarias. Ahora, hay otra clasificación que toma en cuenta el tipo de germen. ¿Qué tipo de germen es el causante de esta diarrea? ¿Ya? Y tenemos ahí a las enteroinvasivas, es decir, su nombre nos está indicando, invaden la integridad de la mucosa intestinal, ¿no es cierto? Van a invadir y van a penetrar, digamos, la mucosa, llegan a la submucosa, comprometen vasos sanguíneos y van acompañados, por lo tanto, de sangrado. Entonces son diarreas con sangre, estas enteroinvasivas. ¿Y quiénes son estas? Fundamentalmente, fíjense, Salmonella, la Shigella, que es el prototipo del ejemplo, que por suerte ya no la vemos a la Shigella. La ameba es la que es más frecuentemente presentada y la Escherichia coli enteroinvasiva. El otro grupo es, según el tipo de gérmenes, las enteroadherentes, es decir, estas ni siquiera tocan ni entran un poquito, sino simplemente se adhieren así a la mucosa, apenas tocando. Y el ejemplo más clásico, ya lo conocen ustedes, es la Giardia lamblia. Porque si recuerdan de parasitología, la Giardia
tiene un pili, ¿verdad? Ese pili es el que se asienta así, en la mucosa intestinal. Y entonces hace su efecto a través de este contacto adherente. Las enterotoxigénicas, es decir, que el origen de la diarrea es porque hay una toxina que actúa sobre los enterocitos. Y esta toxina hace todo ese proceso hasta producir una diarrea. Y ahí tenemos el ejemplo clásico, Vibrio cholera, el estafilococo, entre los más frecuentes y conocidos fundamentalmente porque su incidencia no son frecuentes. Continuamos con esta clasificación, ¿ya? Hay otra clasificación, chicos, que son desde el punto de vista de su mecanismo de producción, ¿ya? Y aquí tenemos las osmóticas, secretoras, las mixtas, las inflamatorias y las producidas por aumento de la motilidad. Las osmóticas es el ejemplo más típico. ¿Alguien tiene un marcador, chicos? Para que les pueda explicar mejor esto. Gracias. A ver, hagan de cuenta que estamos en el lumen del intestino. Creo que me vas a dar el otro. Sí. Entonces, aquí nosotros, este es el interior, esto es el lumen. Nosotros tenemos... Sí, no, cuando no usamos sepsia. ¿Alguien tiene? A ver, con esto vamos a continuar. Chicos, se van a traer, no más, alguna vez se me ocurre explicarles mejor. Fíjense, si nosotros tenemos a los enterocitos, no voy a dibujar mucho. ¿Perdón? Abajo puede pedir. No, vamos a perder el tiempo. Este es un enterocito, ¿ya? Una célula que recubre la mucosa. Este enterocito, acuérdense ustedes, tiene las microvellosidades, que son las superficies de absorción de los nutrientes, ¿no es cierto? Dentro de estas microvellosidades, ¿se acuerdan qué hay? Existen las disacaridasas. ¿Qué son las disacaridasas? Son las enzimas que van a digerir los alimentos. Entonces aquí tenemos disacaridasas, ¿ya? Aquí está lleno. Entre esas tenemos la maltosa, la galactosa, etcétera, todos estos enzimas que van a digerir. Pero ¿qué pasa si nos agarramos el rotavirus? El rotavirus se dice que produce necrosis de la parte superior de la microvellosidad, de aquí, lo mutila. Por lo tanto, esto al producirse necrosis se cae y queda la microvellosidad mutilada, donde se encontraban las enzimas. Por lo tanto, el rotavirus es propio del lactante, ¿no es cierto? Toma la leche y el azúcar no tiene lactasa aquí para desdoblar el azúcar de la leche, ¿no es cierto? Y entonces se acumula aquí en la base de los enterocitos grandes cantidades de azúcar de la leche. Se acumula grandes cantidades. Y entonces, fíjense, la osmolaridad a este nivel, ¿cómo estará? Aumentada, terriblemente aumentada. La diferencia de osmolaridad mucho más alta acá hará que salgan líquidos del interior de los enterocitos hacia el lumen y se produzca la diarrea. Ese es el mecanismo de osmótico, ¿ya? Ahora, la secretora es un mecanismo por acción diferente de las toxinas bacterianas o de otras situaciones donde se aumenta la secreción hacia el lumen también. Hay una pérdida de grandes cantidades de agua al lumen, de sodio, de potasio, de bicarbonato, todo esto a la luz intestinal. Entonces hay una hipersecreción de líquidos, de electrolitos y del ácido básico. La mixta, cuando comparten ambos mecanismos,
Y la inflamatoria, que es más rara, por ejemplo, la inflamatoria sería más para gente grande, especialmente en la colitis inflamatoria, que presentan un porcentaje de mujeres nerviosas y que tienen este problema, ¿no? Es más de los grandes y está asociada a enfermedades que causan inflamación y úlceras como la colitis. Y un quinto medicamento, un mecanismo de producción de la diarrea, es el aumento de la motilidad por sustancias o fármacos irritantes. Este es el caso que no han vivido ustedes, pero han vivido probablemente sus padres. ¿Y qué hacían los abuelos? Los chicos salían de vacación y ¿qué hacían los abuelos? Tenían en la cabeza que deberían limpiar los intestinos. Han debido escuchar a los papás eso. Y les metían un purgante, el aceite de ricino. Y este purgante tiene un efecto de estimulación impresionante, casi de inmediato, y se producía después en cola a todos los chicos, una cuchara, y todos como patos ahí. Hacían la diarrea, ¿no es cierto? Teóricamente se lavaba. Esto es un crimen y acerado, porque ya saben que ha cambiado tanto y últimamente es conocimiento nuevo tomar en cuenta mucho la integridad de la microbiota intestinal, que se dice que es casi como un segundo cerebro y que tiene mucho que ver con la generación de algunos trastornos del comportamiento, de enfermedades alérgicas, etc. Y por eso que hay que tener mucho cuidado y no dar así a mano alegre. Parece una faringitis, más parece un resfrío, pero por si acaso, como está con fiebre, le daré antibiótico. No se hace eso, porque ahí se altera la flora intestinal. Y peor con estos purgantes que se hacían, que por suerte ya no se hace mucho tiempo esto, ¿ya? Esos son los mecanismos. Ahora, hay una clasificación que la conocen bien ustedes, chicos, clasificación desde el punto de vista de la etiología. Esta es una clasificación desde el punto de vista etiológico y fíjense, hay dos grandes grupos, las infecciosas y las no infecciosas. Primero, esa es la primera cosa, infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas se encuentran las bacterianas, las parasitarias, las virales y las micóticas. Este es el orden en que está en todos los libros, porque por historia lo ponen a las bacterianas por delante, aunque no sean la más importante. Pero siempre se sigue manteniendo este orden. Yo no soy nadie para alterar esto que está en el libro así, ¿ya? Y las no infecciosas, se supone que no hay gérmenes ahí, pueden ser diarreas de origen nervioso, de origen psicógeno, las alérgicas, las intolerancias a la lactosa, a la proteína de la vaca, etc. Las transgresiones alimentarias. ¿Saben lo que son las transgresiones alimentarias? Aquí en Bolivia utilizamos un término popular que se llama empacho. Y se refiere, por ejemplo, un niño ha ido a un cumpleañitos y en el cumpleañitos come hot dogs, hamburguesa, torta con crema, yogur, chisitos, toda la clase de porquerías, todo come. Llega a la casa repleto, vomita y tiene una diarrea. Es como un mecanismo casi de retroalimentación para intentar expulsar esa gran cantidad de cosas. Eso es transgresión, algo que le sentó mal, que comió en abundancia, pero no es porque el intestino esté enfermo, porque hay infección, nada, sino simplemente es el exceso. Eso popularmente aquí se llama empacho. Este está empachado, dice. Simplemente hay que hacer una dietita, un reposo intestinal y ya pasa eso en un día o 2 días. ¿Ya? No sé qué dicen ustedes en el Brasil. ¿Qué dicen?
Empachado. Empachado, eso es parecido, parecido el término, parecido el término. Perdón. Empachado, pero também empancinado. Empacinado. Aqui no meu... Bueno, pero en castellano quiere decir empachado. Empacinado parece empanizado. Empachado. Ah, ya. Pero el resto do Brasil é isso. Ya. Esto es más o menos similar, ¿verdad? Entonces, también puede ser diarreas producidas por fármacos y algunos tóxicos. Ahora, aquí, queridos, vamos a hacer un poquito las características de las diarreas bacterianas, de todas las bacterianas, fíjense. Probablemente la más frecuente, chicos, es la salmonela, ¿verdad? La salmonela sigue existiendo, pero cuando yo era estudiante de medicina, la salmonela era diario. El verano se esperaba una ola de epidemia de salmonela. Y entonces, cuando aparecía el primer cuadro, decía, esta es una fiebre tifoidea, y sabíamos ya que iba a haber un sinfín de casos parecidos. Venían niños, adultos, de todas las edades con salmonela. Cuando hacía la rotación de pediatría, el verano era atender, a veces había cualquier cantidad de salmonela. Pero en este momento, queridos, la salmonela no es extremadamente raro, no ha desaparecido, pero probablemente de las bacterianas es la más frecuente, ¿ya? La salmonela. Y ya saben ustedes que la salmonela, la fiebre tifoidea, las salmonelas son de dos tipos, la salmonela tifi y la paratifi, ¿verdad? ¿Quién produce la fiebre tifoidea? Es la salmonela tifosa, y que es un cuadro muy grave. Es un cuadro muy aparatoso, con fiebres de 39, 40 grados, cefalea muy intensa, mialgias, raquialgias, vómitos, dolor abdominal, ¿se acuerdan? Está ardiendo y sin embargo hay una bradicardia en ese paciente, hay lengua saburral, hay gorgoteo. Esas son las características más importantes, ¿cierto? Y el diagnóstico es eminentemente clínico, porque ¿cuál es lo que me dice si ha sido una fiebre tifoidea? ¿Se acuerdan? ¿Qué prueba de laboratorio? Chicos, reacción de Vidal. Pero la reacción de Vidal ¿me sirve al inicio del cuadro? No. ¿Cuándo me sirve? Después de 10 días recién empieza a elevar. Cuando yo encuentro la serología elevándose, ya puedo decir que sí, esta puede ser una tifoidea, y está francamente positivo a los 15 días. Entonces yo no voy a esperar 15 días ni 10 días para iniciar el tratamiento, ¿no? La paratifoidea, ¿qué dice el libro? No amerita tratamiento antibiótico, es autolimitado. Pero la sintomatología es casi igualita a la fiebre tifoidea. Entonces, que te venga un niño con 40 grados de temperatura, vomitando, diarrea, es imposible. Ningún médico, y eso siempre lo decían también los profesores, nadie deja de usar tratamiento, porque no sabes en ese momento, porque que hagas tu reacción de Vidal no te va a servir. Y lo único que se puede hacer en ambos casos es pedir un hemograma, que no es 100%, sino te orienta algo. ¿Qué puedo encontrar en el hemograma que me haga decir probablemente es una salmonela, sin saber en ese momento si es tifoidea o paratifoidea? Encontrar en el hemograma leucopenia. ¿Ya? Pero no todos hacen, porque unos pueden tener normal o incluso un poco elevado. Sin embargo, el mayor porcentaje sí hacen leucopenia, y eso te autoriza ya iniciar el tratamiento, ¿ya? En niños, la respuesta es muy buena al cotrimazol, en niños.
pero en los adultos rara vez responden. Generalmente se necesitaba utilizar el cloranfenicol en adultos, que no se utiliza en bebecitos pequeños, ¿no es cierto? Entonces, y acuérdense, cuando hemos hablado de antibióticos, chicos, en Estados Unidos, para lo único que utilizaban inicialmente el cloranfenicol era para la fiebre tifoidea. Pero después de tanto estudio, han encontrado que la cipro les sirve y han sacado el cloranfenicol para siempre, porque eso les produce a los gringos aplasia medular. Y al resto de la población mundial sí le puede producir leucopenia, ¿no? Pero la aplasia tal vez podría existir, pero los estudios decían que no. En esa época era bien controvertido esto, ¿ya? Bueno, por eso que dicen niños, el cotrimoxazol va muy bien en la gran mayoría. La cefalosporina se puede utilizar y el cloranfenicol en caso necesario en los grandes, que no responden. La Shigella, ya les he dicho, este cuadro es de presentación extremadamente raro. Todavía existe en el Asia, en el África, tal vez en algún bolsón de pobreza de algún país todavía, pero es extremadamente raro. No les miento, chicos, debe ser unos 30 años que yo no veo ni un solo caso de Shigella, pero que antes sí veíamos con gran frecuencia, ¿ya? Es un cuadro terriblemente tóxico, así parecido al de la tifoidea, fiebres súper elevadas, 39, 40 grados, vómitos, dolor abdominal y una deposición única, característica, que aunque ustedes nunca hayan visto un caso, si alguna vez encuentran una deposición que tiene moco, sangre y pus, es Shigella. Esa es la característica única de esto y clínicamente yo puedo decir que esto se trata, probablemente. Se confunde mucho en los lactantes porque con la fiebre elevada de 40, algunos lactantes convulsionan y se confunden, ¿se acuerdan con el meningismo que hemos hablado? Que llegan a convulsionar por la fiebre, están irritables, hay cefalea, todo, pero se hace la punción lumbar y es absolutamente normal. Eso es meningismo. El tratamiento es ampicilina a dosis normales o cotrimoxazol. Cotrimoxazol todo el mundo utiliza. Otras diarreas bacterianas es la Escherichia coli y el Vibrio coli. Fíjense, la Escherichia coli, queridos, tiene una población muy particular, solo de la Escherichia coli. Y es esta población especial, ¿cuál sería? Una de ellas ya lo conocen ustedes. Neonatos, hemos hablado tanto de la septicemia neonatal donde entra la Escherichia coli. Entonces, su población de efecto que ataca la Escherichia coli es neonatos, y otra población es, ¿se acuerdan de la diarrea del viajero? ¿Sí? Es la diarrea del turista, también se llama, pero no es de cualquier extranjero, no es de un peruano, brasilero, ecuatoriano, no es de ellos, sino es de